Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se están conectando en esta hora y gracias a los que han de vernos posteriormente. El Centro Cristiano Refugio de Vida es un grupo de personas que ama a Dios y que le busca. Y en este tiempo es importante estar conectados a una comunidad de fe. En esta noche vamos a compartir un mensaje breve, un tiempo corto. Espero que usted nos pueda acompañar hasta el final y que este mensaje pueda bendecir su vida. Estudiaremos juntos la palabra y estamos hablando en este tiempo de los tiempos antes del fin. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, por este día, por tu amor y tu misericordia, pidiéndote que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas hacernos entender. Danos, como dice tu palabra, sabiduría, danos inteligencia espiritual. Padre, que esto que vamos a recibir en este día pueda fortalecer nuestro hombre interior. Y te damos gracias poniéndote todo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para casi todos los niños se está terminando el año escolar. Y nosotros decimos que bueno, terminó la época de estudio, comienzan las vacaciones. Pero quiero decirte que para nosotros se acabaron las vacaciones y comienza un tiempo realmente serio. Es necesario que nosotros comprendamos, y de eso hemos venido hablando, los tiempos en los que estamos viviendo y cómo tenemos que actuar conforme a ellos. Hoy vamos a hablar y el título que le puse es escoge de qué lado te vas a colocar. Y eso es una decisión, escoge de qué lado te vas a colocar. El primer punto, estamos en una batalla espiritual que va a tender a arreciar en la medida en que el tiempo pase. Ya hemos hablado muchas veces de esta pandemia que estamos viviendo y fue una pandemia inesperada. ¿Quién se iba a imaginar unos meses atrás que nos íbamos a encontrar en estas condiciones donde el mundo entero ha sido cambiado, donde el mundo entero ha sido retado? En cuanto a los últimos tiempos, hay dos posiciones teológicas básicas. La primera posición es que el mundo va a ir mejorando junto con la iglesia. Va a ir mejorando, es decir, el diablo va a ir perdiendo valor, perdiendo lugares donde él está actuando. La iglesia va a ir interactuando allí, va a ir ganando, hasta que llegue un momento que la iglesia va a poseer esos lugares y le entregue el reinado a Jesucristo cuando él regrese. Y hay otra posición teológica que dice que el mundo, hay una condición que estamos viviendo y que de alguna manera el mundo va a ir cada día empeorando, su situación va a ir empeorando. La iglesia va a ir paralelamente creciendo con el mundo. Y cuando digo creciendo, no es necesariamente creciendo numéricamente, pero va a ser probada, va a ser limpiada, va a crecer en el sentido de que va a ser una iglesia cada vez más santa, sin arruga, que es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y esa es nuestra posición. Entonces, por eso digo de que todo lo que está pasando va a seguir arreciando. Esta guerra espiritual va a seguir arreciando. Vamos a leer Mateo capítulo 24 desde el versículo 37 y 38. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense lo que dice acá. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces la primera comparación que hace Jesús es que estos últimos tiempos que vamos a vivir antes del arrebatamiento van a parecerse a los días de Noé. Y en Lucas capítulo 17, versículo 18 da otra referencia. Dice,
Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, sembraba y construía casas, es decir, cada uno estaba en su vida, pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Entonces esta es la condición que esperamos del mundo. Indudablemente nosotros como cristianos, como sal de la tierra y luz del mundo, siempre tenemos que estar luchando contra posiciones anticristianas, contra lo que estamos viendo en la tierra. No podemos adoptar diciendo, bueno, el mundo va a empeorar, sabemos que esto va a venir. No, tenemos que seguir defendiendo nuestros principios. Pero tenemos que entender que todo eso está profetizado, que eso no puede cambiar. Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Y eso es lo que está caracterizando nuestro tiempo. La continua maldad, parece que el hombre está cada día pensando y maquinando el mal, maquinando cómo va a ser mal. Segundo punto, Dios está involucrado en esta batalla. Esto es interesante. Dios está involucrado, número uno, controlando, actuando directa o indirectamente a través de sus hijos, y está actuando en medio de la tierra, y Él sigue sentado en su trono. Pero en esta batalla usted debe entender que hay dos bandos, ¿ok? Y por eso yo hablo de definición. Nosotros tenemos que definirnos en qué bando vamos a estar. En esta guerra espiritual de la cual habla la palabra, no entra la neutralidad. Es decir, no podemos decir yo ni estoy aquí ni estoy allá, ni soy bueno ni no soy bueno. De hecho, la palabra habla y dice, es mejor, dice en Apocalipsis, que seas frío o seas caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, Dios no acepta la neutralidad. No acepta que nosotros estemos en el medio. Necesitamos definirnos y Dios nos está llamando como creyentes a definir nuestra posición, a definir nuestro pensamiento, a definir nuestro corazón, a realmente vivir este tiempo con pasión por las almas, con pasión por la santidad. Quiero leerles algunos pasajes de la Biblia donde vamos a revelar el que Dios está actuando sobre la tierra y que siempre ha actuado y que siempre ha tomado determinaciones directas o lo ha hecho a través de la iglesia. Quiero leerles Isaías 19:14. Dice de la siguiente manera: Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. ¿Quién lo hizo? Dios. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Entonces, no está hablando de que las tinieblas actuaron, sino de que Dios actuó para montar una circunstancia, para montar una condición sobre un pueblo o sobre una sociedad en aquel momento. Y dice la palabra que como consecuencia de este espíritu de vértigo, hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. En el original dice, Jehová mezcló espíritu de perversidad, que significa persistente y obstinado en hacer lo malo, desobediente, como en los días de Noé. Entonces, ese mismo espíritu está colocado hoy, y usted va a entender el por qué. Porque uno dice, bueno, pero entonces Dios adrede pone esa condición en los hombres para hacerle daño. No, sino que es la consecuencia del pecado del hombre. Entonces, el hombre en que ha terminado es persistente y obstinado en hacer lo malo, se ha vuelto desobediente. En el mismo Isaías capítulo 29, versículo 10 dice, pues el Señor ha enviado sobre ustedes, y vuelve a decir, el Señor ha enviado sobre ustedes un espíritu de sueño, un trance profundo,
algo donde nos cuesta despertarnos. Dice, los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor les ha cubierto con un velo. Toda visión se ha convertido en ustedes en algo así como lo escrito, en un pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no puedo, porque está sellado. Y si se lo da a uno que no sabe leer, le dice, lee esto, y él responderá, no sé leer. Entonces, cuando hay este espíritu de sueño, eso crea una condición. Ahora, ¿quién creó la condición? ¿Quién fue el que actuó para crear la condición? Fue Dios. Fue Dios en consecuencia de la maldad del hombre, como un juicio que Dios coloca sobre el hombre. Primera de Reyes, este es sumamente interesante. Escuche Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Pareciera que había una convención en medio de la cual estaba Jehová. Y Jehová estaba consultando probablemente con los ángeles, probablemente con los espíritus con quien él contaba en el momento. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y no caracteriza al espíritu, no dice que fue un demonio, no dice que fue un ángel, dice que fue un espíritu. Y dijo, yo le induciré. Y Dios le pregunta, ¿de qué manera lo vas a hacer? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Entonces, Dios está en este negocio. Dios lo está controlando, Dios lo está moviendo, pero recuerde siempre, Él también está sentado en su trono. Aquí estamos viendo la actuación, pero también hay un tema donde Dios controla. ¿Qué es lo que está pasando en esta tierra? Hay un control. Les expliqué la otra vez de que el diablo no puede actuar a sus anchas. Él está totalmente controlado por Dios. Y Dios pone los límites y los controles. Si no fuera así, entonces nosotros desde niños, el ataque que habría sobre cada hombre y cada mujer sería devastador. Las tinieblas, su intención siempre es destruir el alma y traer dolor, traer tristeza, y eso lo haría desde niño. Y el diablo trata de hacerlo, pero siempre hay una protección de Dios. Entonces, el otro punto que quería decirle es, Dios controla las tinieblas. Y esto también es interesante. Y vamos a leer un momento Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Entonces, el primer punto es, esta es una guerra espiritual que va a arreciar. Número 2, tengo que escoger el bando en el cual voy a pelear. Dios está en un bando, Dios está metido en la guerra, Dios está actuando, Dios está obrando en este mundo. Dios está formando condiciones, formando escenarios para que hacer lo que Él tiene que hacer y para lograr cosas en el hombre. Y eso además lo hace individualmente en cada persona. Dios nos prueba, no es que nos tienta, nos prueba. Dios pone pruebas en nosotros, como cualquier profesor que está enseñando, como cualquier padre que está formando un hijo, pone pruebas para que el hijo sea formado. Ahora, desde la perspectiva del hijo, a veces la prueba implica dolor, a veces la prueba implica un esfuerzo que pensamos que no es necesario, pero Dios sabe que ese esfuerzo nos va a llevar a otros niveles de bendición, a otros niveles de bienestar. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, ya hablando de los últimos tiempos para traspolarlo a lo que está pasando ahorita. Vi a un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
Fíjense qué interesante, lo ató por 1000 años, ató al diablo por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy interesante, porque en aquel tiempo el diablo va a ser encerrado. Sin embargo, el hombre va a seguir allí. Nosotros vamos a estar gobernando lo que hemos resucitado, lo que hemos sido arrebatados. Vamos a regresar a esta tierra y vamos a gobernar juntamente con Cristo por 1000 años. Nuestro cuerpo habrá sido transformado. Seremos criaturas diferentes, pero estaremos gobernando sobre un mundo y sobre hombres naturales. Esos hombres, si bien les ha sido quitada la fuente de la tentación, la fuente del engaño, sin embargo ellos siguen siendo carne y ese sigue siendo su enemigo. Esa carne los va a seguir jalando hacia el pecado, los va a seguir haciendo tender hacia el mal. Sin embargo, dice la palabra que Cristo va a reinar con vara de hierro, es decir, Cristo va a tener eso controlado. Sin embargo, eso no significa que el hombre ha cambiado y se ha transformado. Sencillamente, Dios está dando un tiempo para que pueda haber la bendición de que Él reine sobre los hombres y que los hombres puedan ver la bendición de estar bajo, vamos a decirlo de alguna manera, bajo el yugo de Jesús. Pero dice el versículo 7, Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y uno dice, bueno, Señor, pero esto es un juego, tú lo encierras y después lo sueltas. Claro, porque Él debe hacerlo. Esa es la legalidad, esa es la condición, porque Cristo ganó, pero Cristo tiene que demostrar que el hombre escoge a Dios y no escoge el mal. Y eso solo lo puede hacer si hay libre albedrío, si hay libertad. Y dice, y el diablo saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Imagínense, el diablo estando encerrado es suelto, pero él sabe que le queda un corto tiempo, porque dice la palabra que va a ser suelto por un corto tiempo, y él sabe que él tiene que hacer mucho daño, y tiene que hacerlo rápido, a fin de reunirnos a la batalla. Reúne a los 4, las naciones, los 4 ángulos de la tierra, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, aunque Dios controla por la legalidad, porque recuerde que en Adán le entregó la mayordomía a las tinieblas. Cuando él peca, él cambia su naturaleza y le entrega al diablo los reinos de esta tierra. Él se vuelve el príncipe de los reinos de esta tierra por decisión del hombre mismo. En la tentación de Jesús, se le acerca el diablo y le dice a Jesús, mira, ve todos estos reinos, les muestra, dice la palabra, de alguna manera sobrenatural, todos los reinos de la tierra, y le dice, yo te daré estos reinos si tú postrado me adorares. Por supuesto que Jesús va contra eso y dice, solo adorarás al Señor tu Dios, etc. Pero no contradice y no dice, hey, eso no es tuyo, tú estás ofreciéndome algo que no te pertenece. No, sí le pertenecía por la legalidad. Ahora, Job capítulo 1, versículo 8, hablando de que Satanás hace cosas, pero que Dios pone sus límites. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, la consecuencia de que Job era un hombre entregado al Señor, que amaba al Señor, que era recto, que era perfecto, dice Job capítulo 1, versículo 1, era apartado del mal. Pero Satanás, sin embargo, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí viene en el versículo 10, dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos le has dado bendición. Es decir, le está diciendo en 2 palabras, sin tu permiso, Dios, yo a él no lo puedo tocar. ¿Por qué?
porque lo que él está haciendo crea un cerco de protección que Dios ha puesto. Entonces, en la medida en que la iglesia le busque, en la medida en que busque la santidad, en que busque la perfección, en que ame al Señor, se va a ir creando en medio de este mundo, en medio de este desastre que va a venir, un cerco de protección de Dios, donde solo las tinieblas van a poder penetrar, van a poder influir, en la medida en que Dios conceda los permisos para solamente Él sabe el por qué. Ahora vemos en la historia el por qué Él concedió los permisos, porque Él tenía que probar a Job, tenía que probar su fidelidad. Y usted sabe cómo termina la historia. Job termina triunfando y dice la palabra que fue prosperado 2 veces más de como él tenía antes de que todo le fuera quitado. Tercer punto. Las tinieblas tienen derechos entregados por el hombre mismo que pueden y van a ejercer. Eso es otro punto importante. Las tinieblas siguen teniendo derechos. Es decir, yo puedo reprender, yo puedo hacer cosas, pero debo entender que en esta tierra que todo lo que va a suceder, por eso a veces uno se pone a reprender. Bueno, yo reprendo al virus del COVID-19. ¿Eso tiene algún sentido hacerlo? Eso tiene algún sentido. Es decir, si Dios ha permitido eso para probar a la humanidad, que finalmente esa es la conclusión a la que estamos llegando. Dios lo permitió, no importa la fuente de dónde vino. Si fue el hombre que lo creó, si vino de una forma natural, cada día se piensa que este virus no es un virus natural, sino es un virus creado. Está bien. Finalmente es un problema del hombre, pero Dios lo permitió. O es que Dios no estaba sentado en su trono, o es que Dios esto lo agarró por sorpresa. Indudablemente que no. Dios estaba al tanto, Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces Dios planificó, Dios comenzó a poner los límites donde los tiene que poner. Y como dice la palabra en Hechos, no sea que nos encontremos peleando con Dios. Entonces yo debo discernir en estos tiempos el no pelear con Dios, escoger un bando, pero entender en cuál batalla yo me voy a involucrar y dónde no es mi batalla, donde yo no puedo tomar decisiones o declarar o reprender o sacar. Por ejemplo, hablamos el viernes pasado del espíritu de estupor y muchas veces nosotros queremos reprender y decimos reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de somnolencia, de estupor. Pero es que la Biblia declara en Isaías, después lo declara en Romanos y lo declara otras veces, que es Dios el que pone este espíritu como consecuencia del pecado del hombre. Es Él el que ciega al pueblo. No es una condición que se creó solamente por las tinieblas, aunque las tinieblas van a actuar. Fíjense, en muchas condiciones de pecado, el pecado comienza como un pecado de la carne. Sin embargo, después que la persona cae en el pecado, después que la persona decide vivir en el pecado, vivir de una forma impenitente, es decir, sin arrepentirse del pecado, en ese momento las tinieblas entran a trabajar y entonces empeoran la situación. ¿Por qué? Porque el pecado también abre puertas para que los demonios actúen. Escuche esto bien, dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¡Wow! Esto es tremendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. En algunas partes de la Biblia dice teniendo la conciencia cauterizada, es decir, ni el entendimiento, no hay nada dentro de nosotros que nos diga qué está bien o qué está mal. Y ciertamente es lo que dice Dios, a lo bueno terminamos llamando malo y a lo malo terminamos llamando bueno.
¿Y acaso no es la condición que estamos viviendo en este mundo? De repente la gente está llamando bueno a lo que es malo, y a lo que es malo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Yo hablo de lo que Dios habla. Yo no hablo de lo que Dios no habla, y si Dios no lo comenta, yo no lo comento, pero cuando Dios habla y lo establece, yo tengo que hablar de eso. Si por ejemplo Dios dice que es para él una abominación el hombre que se acuesta con otro hombre, o la mujer que se acuesta de forma no natural con otra mujer, yo también lo tengo que llamar abominación. Ahora, yo estoy llamando abominación al pecado, no a la persona, no al individuo. Dios sigue amando al individuo y sigue amándolo entrañablemente, porque dice la palabra que aún siendo pecadores, y todos éramos pecadores, Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces, todos fuimos pecadores, ese no es el problema. Pero dice, teniendo el entendimiento entenebrecido y la conciencia cauterizada, eso lo agrego yo, ajenos a la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. ¡Wow! La gente ha endurecido el corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. ¿Pero por qué la cometen? Y uno se sorprende, wow, pero ¿por qué el mundo está así? Porque perdieron la sensibilidad. ¿Sabe? Lo malo fue malo, es malo y seguirá siendo malo. Pero parece que lo malo fue malo, ahora no es tan malo, en el futuro ni malo va a ser. Porque quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, tengamos una wide mind, una mente abierta donde nosotros podamos pensar y aceptar todas las cosas. Y yo tengo una mente abierta a la palabra, pero no puedo llamar bueno a lo que la palabra llama malo, y no puedo llamar malo a lo que la palabra habla bueno, porque la consecuencia es que perdería la sensibilidad, que se endurecería mi corazón. Y además dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 3, que es donde yo estoy diciendo que las tinieblas van a ejercer la legalidad que ellos tienen en sus manos. Aunque tienen un límite, tienen poder para ejercer una legalidad. Y dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, que es lo que está describiendo Efesios, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces a veces es Dios quien los ciega, pero también las tinieblas ciegan el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del poderoso evangelio de Cristo. Si tú pones una lámpara, no importa de cuántos vatios, no importa de qué tamaño, frente a un ciego, lo que el ciego puede percibir como máximo es su calor, pero no puede ver porque está totalmente incapacitado para ver, porque las tinieblas lo han cegado. Así que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, que en este tiempo de tanta definición nosotros no nos encontremos del lado equivocado o no nos encontremos jugando a la neutralidad, porque eso significa que poco a poco nuestro corazón se va a seguir endureciendo. No hay bandos intermedios, no hay neutralidad. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, había países que eran neutrales. No, yo no me meto en la guerra. Inclusive, en la Segunda Guerra Mundial, por mucho tiempo, Estados Unidos permaneció neutral hasta que Japón lo ataca. Entonces es cuando entra en la guerra, y lo mismo nos va a suceder a nosotros. Vamos a tratar a veces de permanecer neutral, pero cuando nos enfrentemos a lo que viene, vamos a decir, bueno, yo tengo que hacer algo. Y este conflicto que se nos viene y que va a arreciar, el hombre tiene tareas y responsabilidades que ejercer. Por eso dice la palabra en Efesios, porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces define que nosotros estamos dentro de esa lucha.
El último punto es, ¿qué debemos hacer? Porque estamos hablando, estamos abriendo los ojos, pero ¿qué debemos hacer? Bueno, quiero llevarlos a pensar como una batalla o a pensar en un enfrentamiento como cuando vamos a entrar en una batalla deportiva, vamos a verlo de alguna manera. Primero, siempre para pelear tenemos que conocer al adversario, tenemos que conocer su fuerza, tenemos que conocer a quién nos enfrentamos. En los campeonatos de fútbol o en cualquier campeonato donde se confrontan dos escuadras o se confrontan dos individuos en una lucha deportiva, siempre se estudia al rival, se estudia cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para poderlas atacar debidamente. Bueno, nosotros a veces cometemos el error de subestimar a las tinieblas y subestimarlas en el sentido de que no nos preocupa mucho. Uno dice, no, yo del diablo no hablo porque no me interesa hablar de eso. Por supuesto que no me interesa hablar en el sentido que no me interesa entender las profundidades, la oscuridad, las cosas sucias, pero me interesa saber a qué enemigo yo me estoy enfrentando. ¿Qué cosas él puede hacer en contra mía? ¿Cuáles son sus fortalezas para yo poder atacarlas? Segundo, ¿qué debo hacer? Entrenar mental, física y espiritualmente. Nosotros tenemos que entrenar nuestra mente. Dice que muchas de las guerras se ganan en la mente. Muchas de las guerras se ganan en la mente. Ha habido combates, inclusive de boxeo, etcétera, que cuando los dos boxeadores suben en el ring, hay uno que ya mentalmente ganó, ya la forma como ve a su adversario, cómo le infunde miedo. Puede ser que no esté tan bien preparado, pero su mentalidad es: te voy a ganar, te voy a derrotar, voy a vencer. Entonces nosotros tenemos que trabajar en nuestra mentalidad. Tenemos que tener la mente de Cristo, entender que nosotros nos movemos en la victoria de la cruz del Calvario, nos movemos en la victoria de la sangre de Cristo. Lo otro dice, tenemos que entrenar físicamente. Ahora, esto no es una guerra física, esto es una guerra espiritual. Pero si yo no estoy condicionado físicamente, si mi cuerpo no está preparado para soportar el tiempo que viene, entonces yo voy a decaer, porque dependiendo de cómo yo me levanto, de cómo yo estoy en mis fuerzas físicas, eso mismo va a influir en mi fuerza espiritual y va a influir en mi fuerza mental. Entonces yo tengo que también disciplinar mi cuerpo, tengo que ejercitar mi cuerpo, tengo que cuidar lo que como, cómo me alimento, qué hago con mi cuerpo, dar el sueño cuando debo dormir, no dormitar cuando debo estar despierto, etc. Entonces debo entrenar, debo llegar a la batalla entrenado. En la batalla no es el tiempo de entrenar, el tiempo de entrenar es antes de la batalla. Y como tercero, y no menos importante, es tener mentores y entrenadores que vean nuestra pelea desde afuera y escucharlos. ¡Wow! ¡Qué importante es tener coberturas! ¡Qué importante es tener amistades cristianas a los cuales nosotros le permitamos influir en nuestra vida! Que le demos el permiso de que ellos nos puedan observar, de que ellos puedan hacer observaciones en nosotros, decirnos, wow, mira, estás equivocado, y nosotros poderles escuchar, poderlo aceptar. Acuérdense que un entrenador de un atleta de alto rendimiento está allí para observar en dónde le está fallando, en la misma competencia lo va a estar observando. Mira, hey, no te olvides, estás doblando la mano así o asado, no estás cubriendo bien esta área, tienes que cubrirla mejor. Mira, lo que está pasando es que tu contrincante te está atacando de esta manera, y te va diciendo, porque
está viendo desde afuera toda la guerra, de tal manera que busca tener un corazón sencillo y enseñable. Es tremendamente importante tener un pastor, tener un mentor, alguien espiritual en quien tú le deposites tu confianza, alguien que esté por encima de ti, que tenga una condición espiritual diferente. ¿Sabe? Hoy en día, los grandes fracasos que yo he podido observar en gente de Dios que quiere hacer cosas para Dios es precisamente eso. Les pongo un ejemplo. Yo creo que el cristiano tiene muchos cristianos tienen un llamado a la política, a involucrarse en la política. No creo, esto es mi opinión muy personal, no creo que los pastores estamos llamados a involucrarnos en la política, pero sí estamos llamados a orar y a formar individuos en nuestras iglesias que tengan ese llamado y que quieran involucrarse. Pero para involucrarse en ese mundo, tú tienes que tener un apoyo pastoral fuerte. Tienes que tener a alguien que desde afuera te esté constantemente observando. Porque hay un lema que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces yo me voy a confrontar a un poder. Si no hay nadie quien me diga, yo voy a terminar cayendo. Igual, mucha gente quiere involucrarse en las artes, quiere involucrarse en la televisión, quiere involucrarse en aquel medio que es un medio tan difícil, donde hay tantas cosas extrañas. Y uno dice, el cristiano no debería involucrarse. Y yo digo, debería involucrarse, pero siempre que sea un cristiano fuerte, con convicciones preclaras dentro de sí, que sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y por sobre todo, que tenga siempre un mentor, alguien al lado que pueda conducirlo, que él pueda escuchar. Muchos de los fracasos vienen de eso, de gente que no escucha a los pastores, de gente que no escucha a sus líderes cuando se les está advirtiendo algo. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, miren hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿cómo nos endurecemos? Por el engaño. Muchas veces hacemos lo malo y no nos damos cuenta. David oraba en los salmos, Señor, mira en mí, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, líbrame, decía David, de los pecados que me son ocultos, porque los pecados que son ocultos son como pequeños enemigos que nosotros tenemos, que nos van minando y van engañando y endureciendo nuestro corazón, y cuando abrimos los ojos ya no hay nada que hacer, porque ya la condición del corazón se ha endurecido. Hemos dejado de entrenar, hemos dejado de orar. Espiritualmente, ¿qué es entrenar? Es orar, es adorar. Eso es entrenar, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, dice la palabra. Entonces, inclusive hay un versículo que a mí me gusta mucho el número, dice, cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, toquen alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová. Entonces, cuando yo voy a la guerra, lo primero que debo recordar es invocar el nombre de Dios. Este es el tiempo de invocar a Dios. Señor, hoy salgo de mi casa, acompáñame, Señor, ve conmigo, no permitas que tome malas decisiones. En mi casa, Señor, dame la sabiduría para obrar
con mi familia como debo hacerlo, con mi hija, con mi esposa, para obrar con mi padre, con mi hermano. Señor, enséñame, hazme un corazón cada vez más parecido al tuyo, Jesús. Hazme un corazón de siervo, un corazón humilde en ese sentido. Si bien yo soy hijo de Dios, pero dice la palabra que sigo siendo siervo. Que bendito sea el siervo que llegue y le sirve la comida a su Señor cuando llega. Ese tiene que ser lo que hay en nuestro corazón. Entonces, amado, es tiempo de definiciones. Tenemos que definirnos. Tenemos que definir de qué lado vamos a pelear. Y vuelvo a repetir, no se nos permiten medias tintas. No se nos permiten neutralidades. Aquí tenemos que tomar decisiones y quiero que hoy tú asumas un compromiso con Dios, una decisión con Dios, porque los tiempos que vienen no van a ser tiempos fáciles, no importa lo que te digan. No solamente en cómo lo vas a enfrentar, sino lo que nos va a tocar sufrir. Vamos a ver a Dios resguardándonos. Vamos a ver como Job la bendición de Dios por el resguardo de Dios. Pero vamos a ver mucho sufrimiento a nuestro alrededor. ¿Sabe? Una de las cosas que más está padeciendo el personal sanitario que está obrando en contra de este virus es la impotencia que ven cuando ven a la gente morirse sin poder hacer nada. Entonces eso les quiebra el alma, les quiebra el espíritu. Eso nos va a tocar a nosotros, ver cómo la gente va a perderse y no poder hacer nada. Pero la iglesia va a seguirse fortaleciendo de gente como tú y como yo, que hoy toman el compromiso firme de ir y seguir la santidad, de tener una iglesia sin mancha y sin arruga, que ame a Cristo, que realmente tome posiciones. Amén. Entonces, eso es lo que nos toca y ese es mi llamado en el día de hoy. Eso es a que yo te llamo, a ese compromiso profundo, que eso solo lo puedes hacer tú con Dios. No importa cuánto yo te enseñe, no importa cuánto tú creas aprender, no importa de cuánto se te llene tu mente de conocimiento de Dios. Lo importante es tener un corazón para con Dios. Amén. Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta noche. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Te pido por todos aquellos que hoy van a tomar una definición, que hoy van a decir, en medio de esto que estoy viviendo, Señor, hoy decido servirte de todo corazón y cueste lo que me cueste, pagaré el precio de servirte y de seguirte. Que tu Espíritu Santo pueda ir detrás de cada decisión. Que tú bendigas a los que nos están oyendo en esta hora y a los que van a conectarse posteriormente. Y te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si esto ha sido de bendición para tu vida, si esto que has escuchado te ha bendecido, si lo has visto por Facebook, quiero pedirte por favor que lo compartas. Quiero que le dejes me gusta y que lo compartas para que esto llegue a más lugares, a más personas, que esta palabra pueda ser escuchada. Esto es lo que Dios ha escogido. Esta es la forma que Dios ha escogido para llevar su palabra en este tiempo donde estamos encerrados. Y además, si no lo has podido ver por Facebook, por problemas de internet o lo que sea, va a ser grabado siempre, va a estar grabado este y todos los mensajes en nuestro canal de YouTube del Centro Cristiano Refugio de Vida. Ahí usted va a poder acceder y va a poder ver. Si usted llega a verlo por ahí, por favor, y no se ha suscrito, suscríbase y dele a la campanita para que todas las notificaciones puedan llegarle. Que Dios le bendiga grandemente, cuídese mucho, resguárdese. Todavía es tiempo para resguardarnos, estamos en una semana clave, pero sé que Dios va a estar siempre con nosotros. Y si Dios es con nosotros,
¿quién en contra de nosotros? Reciban mi bendición, la bendición de mi esposa Sisi, de mi hijo, y cuídense mucho, les amamos. Gracias, gracias por permanecer hasta ahora. Gracias por estar hasta el final. Dios les bendiga y nos vemos el viernes.